Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con el economista Gabriel Odone de CPA Ferrer, con el sociólogo politólogo Ignacio Suárez Návar, director de opinión pública de Equipos Mori. Veíamos que el escenario económico, el paisaje ese que teníamos, que estábamos habituados, puede tener cambios importantes, ¿no? Habrá que ver cuál es la magnitud de los cambios, habrá que ver cómo impactan en la vida de la gente. El asunto es, el liderazgo de Mujica se ha ido ejerciendo a lo largo de este periodo y en este último tramo ha tratado de hacer acercamientos y acuerdos políticos con la oposición. En algunos lados con el tema de la educación a nivel de líderes y en otros con los intendentes por todo el tema patente, de alumbrado público, etc. ¿Cómo estás viendo las relaciones partidarias, político-partidarias, ¿no? en lo que es la gestión del gobierno, en lo que es las relaciones legislativas y eso? Para enfrentar además tiempos que pueden ser distintos. Bueno, conflictivas, ¿no? No hay como una constante ni una estabilidad en cómo se han establecido este tipo de relaciones. El vínculo entre gobierno y oposición tuvo un punto muy bueno a mediados del 2010, donde hay un acuerdo político importante que permite incluso a la oposición integrar algunas áreas del gobierno. Y después también variadas en cuanto al tipo de lógica que los distintos actores de oposición han ejercido, es decir, algunos líderes de oposición, más típicamente Bordaberry o eventualmente Lacalle, tienen una posición más de oposición constante, mientras que Larrañaga está en una posición más articuladora, más cercana. Entonces tampoco hay una oposición que juegue homogéneamente en la relación al gobierno. Y después tenemos lo que es quizá el problema de articulación política más importante, que refiere a los vínculos en la propia izquierda, ¿no? Entre el gobierno y el Frente Amplio, y en el Frente Amplio con fuerza política entre sí, incluso con algunas rispideces dentro del propio gobierno. Dada la complejidad del sistema político uruguayo, que es una maravilla igual en términos comparados, pero bueno, obviamente tiene claro sus problemas, dada esta complejidad, yo creo que el futuro va a seguir más o menos por la misma senda, ¿no? Claramente con la variante que a medida que nos acerquemos al próximo ciclo electoral, es razonable pensar que la oposición va a actuar más homogéneamente como oposición y el gobierno va a tener menos franja para seguir estableciendo canales de cooperación. Entonces yo diría que el 2012 y eventualmente la primera parte del 2013 es el tiempo que le queda al gobierno para trabajar conjuntamente con la oposición en cerrar determinados acuerdos sobre los temas sustantivos. Habrá que ver cómo se enlazan esto a la elección interna del Frente Amplio. Cuando hablamos de elecciones estamos viendo un horizonte más lejano, pero esto sí es horizonte cercano, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos en mayo efectivamente la elección interna del Frente Amplio, que es todavía una gran incertidumbre. Es todavía una gran incertidumbre en términos de qué es lo que se juega ahí. El Frente Amplio puede, de hecho es lo que está transmitiendo, lo que está intentando hacer, una apuesta realmente seria a esta elección interna, en términos de que ahí se dispute un liderazgo importante y que eso tenga consecuencias fuertes sobre la forma en que se conduce el partido, pero también puede haber muchos bloqueos a este proceso, dependiendo de cómo jueguen los distintos actores, y bueno, en el peor escenario, diría, para el Frente Amplio, esto puede terminar en una cuestión donde no se resuelva nada, o por lo menos no se resuelva ninguna cuestión que cambie sustantivamente la situación actual y entonces esta elección va a ser una anécdota. Entonces creo que sí, que para el Frente Amplio y bueno, y obviamente siendo el partido político de mayor caudal electoral de este país, para el conjunto del sistema, esta elección de mayo puede ser un hito importante. Ignacio, quiero volver contigo ahora para preguntarte cómo ves dentro de la política, dentro de los dirigentes políticos, si hay estas preocupaciones de la economía o si hay una confianza de que la cosa sigue y hay un poquito más de tiempo como para chiviar, ¿no? Digo, sin preocuparse tanto por movimientos económicos. Pero con Gabriel quería ver, uno está percibiendo que hay una situación tensa en la gestión de la política económica, en la interna del gobierno, algo hacía alusión, Ignacio. En lo que es el ámbito de los negocios, ustedes trabajan con clientes, inversores, ¿están viendo que hay algo de ruido de eso? ¿Impacta o eso es más en la superficie de los medios y el análisis político, esas situaciones de discusiones o de tensión? Bueno, esta pregunta que nos ha sido trasladada varias veces tenía una respuesta muy contundente, muy clara hasta hace unos meses, que yo diría que ahora se ha moderado parcialmente. Hasta hace poco esto realmente no estaba teniendo ningún tipo de afectación sobre las preguntas o el tipo de inquietudes que los clientes o las personas decididas a invertir ponían sobre la mesa. Debemos reconocer que sí, que efectivamente en los últimos meses, en particular en el segundo semestre de este año, ha habido un aumento del número de preguntas o de preocupaciones.
sobre los inconvenientes o aparentes inconvenientes que hay a la interna del gobierno en relación a algunas decisiones de tipo económico. De todas maneras, no dejan de ser preguntas, no dejan de ser, de alguna manera, intentar corroborar hipótesis. No nos consta que haya nadie decidiendo cosas en función de este elemento. Sí, es verdad que desde el punto de vista de inversores externos se observa un cierto enfriamiento, una cierta desaceleración de algunas decisiones, pero yo creo que eso está sustancialmente influenciado por la incertidumbre internacional y no tanto por el clima doméstico, digamos. Obviamente, un clima doméstico más incierto, más volátil y también más controvertido no contribuye a un empresario o a una persona que tiene que tomar una decisión a terminarlo de decidir. O sea, yo diría, no se trata hoy de un problema en sí, esto es, no se trata hoy de algo que alguien pudiera decir, bueno, aquí se están tomando decisiones, es una impresión, porque esto no lo podemos medir de manera robusta, pero yo no podría decir que hay alguien que esté tomando decisiones o postergando decisiones en función de esta afectación aparente del clima interno del gobierno, pero sí es algo que no estaba presente con la claridad que está hoy y hay muchas más preguntas, mucho más ruido, sobre todo en los empresarios locales, en los empresarios de uruguayos que de alguna manera participan afectados por dos cosas. Una es por lo que enseguida ponen sobre la mesa como su principal preocupación, que son los temas vinculados al tema del mercado laboral, y en segundo lugar porque de alguna manera al vivir en Uruguay, estar informados y además tener sus opiniones propias como sujetos o ciudadanos políticos, también se ven influenciados por esto, no tanto por empresarios. En el caso de los